que llevan por título ¿Qué Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice del reino de los cielos? ¿Qué es lo que Dios dice de cada una de nuestras vidas? Porque será importante conocer lo que Dios dice, ya que si Él lo dice, es cierto. Si tú lo crees, puedes tomar cada una de esas cosas. Di conmigo, yo creo todo lo que Dios dice que yo soy, todo lo que Dios dice que yo puedo hacer, y yo puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos fortalece y podemos hacer cada una de estas cosas. Cierra tus ojos un momento y oremos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes y derrama tu bendición sobre nosotros, que podamos escuchar tu palabra y seamos transformados en esta mañana, que podamos ser llevados a un nuevo nivel de gloria, de entendimiento, de revelación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 4. Yo quiero hacer en lo que encuentras esta cita, quiero invitarte para que vengas los martes a las 7 de la noche. Tenemos un estudio bíblico en el que actualmente nos encontramos estudiando esta carta, la carta a los Efesios. Hay mucho que quisiera comentarte, pero hoy me voy a concentrar en un aspecto: creciendo a la estatura de Cristo. Di conmigo, creciendo a la estatura de Cristo. Este concepto es fundamental para entender el reino de los cielos y lo que Dios dice de ti y de mí. ¿Lo tienes listo? Voy a leer para ti versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos dos versículos tienen un mensaje muy importante para ti en esta mañana. Y para poder entenderlo, yo quiero que nos fijemos en algunas palabras clave. Están resaltadas en negrita y con una letra un poquito mayor. Dice, en todo, el cuerpo, todas las coyunturas, la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento. Son algunas de las ideas clave e importantes de estos dos versículos. Para entender mejor estos versículos, te voy a pedir que nos concentremos en esas palabras claves y me voy a permitir reordenarlas para poder leer de esta manera. El cuerpo recibe su crecimiento en todo, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? El cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Así es que el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Crecer. ¿Cómo va a crecer? Va a recibir ese crecimiento, ¿verdad? Debe crecer en todo. ¿Qué significa eso? En todas las áreas, en todos los aspectos, en todos los sentidos, el cuerpo de Cristo debe de crecer. ¿Y cómo lo va a hacer? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Así es que el cuerpo, la iglesia, crece por la ayuda de cada uno de sus miembros. Y aquí se vale decir, órale, ¿verdad? Porque tú puedes voltear a ver a alguien que esté ahí cerca de ti y esa persona te va a ayudar a ti a crecer en este cuerpo de Cristo. Quizá tú estás pensando, pues el encargado de
hacernos crecer es el pastor. No. El encargado de hacerte crecer es tu hermano, el que está ahí a un lado tuyo. Tú eres el encargado de hacer crecer al hermano que tienes a tu lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La cuarta idea es que la iglesia crece cuando cada uno de sus miembros cumple con su propósito. Así es que vamos a hablar de estas 4 cosas. ¿Quieres leer conmigo? La iglesia es el cuerpo de Cristo, debe crecer en todas las áreas, crece por la ayuda de cada uno de sus miembros y crece cuando cada uno de sus miembros cumple su propósito. Nota lo que estamos tratando de decir. Queremos cambiar un concepto antiguo en el que la gente llega a la iglesia, se sienta, escucha al que está enfrente, ¿verdad? El que está enfrente recibe varios nombres: el pastor, el líder, el maestro, me han dicho padre también, ¿verdad? Hay de todo, pero la costumbre es que yo llego a la iglesia, escucho lo que tenga que decir esta persona que está enfrente y me voy. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Esa no es la iglesia. La iglesia crece por la acción de cada uno de ustedes. Así es que si esta iglesia no es más grande, no es porque los pastores no estén haciendo su trabajo, sino porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Porque estamos pensando, ¿verdad?, que sea uno el que haga el trabajo de todos. Así es que estamos viendo lo que Dios dice respecto de la iglesia. Primero, la que sigue, por favor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esta metáfora es preciosa, es como para pasarnos un buen rato estudiándola. Pero yo solamente quiero destacar en este momento que el cuerpo es un organismo vivo. Este cuerpo no se trata del templo. La iglesia no es la construcción. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y en la medida que cada uno de nosotros entiende el concepto de iglesia, la iglesia crece. Así es que cuando tú vengas a este lugar, no digas voy a la iglesia. Deberíamos decir voy al templo, ¿verdad? Voy al auditorio. Voy con mis hermanos. Yo soy la iglesia de Cristo. Me voy a congregar en el auditorio con otros que son iglesia para hacer y cumplir con el propósito de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, un organismo vivo, no muerto. Segundo, la iglesia debe crecer en todas las áreas. ¿Qué áreas son en las que deberíamos de crecer? Si tú lees este pasaje, nos menciona 2 muy importantes: fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Repite conmigo: fe y palabra de Dios. Tú y yo tenemos que crecer en estas 2 áreas. Es tremendo, ¿verdad? Y fe no es solamente el conjunto de creencias que tenemos al respecto de Dios. Fe es un estilo de vida. Mi hermano Miguel, por ahí debería de estar, lo vi hace rato, me mandó un escrito, ¿verdad?, sobre lo que significa la fe extraordinario. ¿Cómo debemos de vivir en fe? Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y si tú lees, comienza diciendo, ¿verdad?, que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahí nos quedamos. Pero ese pasaje habla de hombres y mujeres que vivieron de una manera extraordinaria, que por fe conquistaron reinos, que por fe formaron naciones,
que por fe apagaron fuegos, que por fe taparon boca de leones, dice la Escritura. ¿Cómo se puede vivir eso hoy en día? Tú y yo somos parte de esta iglesia que debemos de vivir por fe. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en Cristo Jesús? ¿A qué nos está llevando nuestra fe? Yo le dije al Señor: Padre, ya estoy por llegar al 6º piso, ¿verdad? A los 60 años. Estoy por iniciar una nueva etapa en mi vida. Y yo quisiera vivir una experiencia en lo natural que me refleje, ¿verdad? Que me enseñe cosas en lo espiritual. Y esa fue la razón por la que corrí la semana pasada. Jamás había corrido esa distancia. Parecía que no podía hacerla, pero Dios puso en mí la fortaleza para lograr. Crecí en confianza durante estos días. Crecí en fe porque pude ver cómo Dios, aún en estas cosas naturales, puede ayudarnos a cumplir con estos propósitos. Los héroes de la fe hicieron cosas en lo natural que necesitaron fe. Con Abraham fue llamado para dejar su tierra y su parentela, Ur de los Caldeos. Antes de Abraham no existía el pueblo judío, el pueblo de Israel no existía. Abraham era un caldeo. Abraham es llamado a dejar su tierra con un propósito: formar una nueva nación. ¿Te imaginas el tamaño de la encomienda que recibió Abraham? Es como si nos sacaran a nosotros, ¿verdad?, de aquí, de Querétaro, y nos dijera el Señor: vete a una tierra donde voy a formar a través de ti una nueva nación, un nuevo pueblo, una nueva manera de hacer las cosas. Y así es como se lo llevó a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y caminó en una tierra inhóspita, ¿verdad? Llegó luego a la tierra donde fluye leche y miel, vio lo que Dios tenía para él y fue llevado, ¿verdad?, a crecer en su conocimiento de Dios y en su confianza a Dios. Estaba seguro de que Dios podía hacer cualquier cosa, que Dios podía fortalecerlo. Dios le prometió que haría de él una nación grande. Y pasaron los años y no tenía hijos. Tú conoces la historia. Llegando alrededor de los 100 años, cuando ni el Viagra le ayudaba a Abraham, ¿verdad?, pudo concebir un hijo. Y luego de que tiene ese hijo, el Señor le dice: sacrifícalo. ¿Te puedes imaginar eso? Lleva a su hijo al monte Moriah, donde lo va a sacrificar, y dice la Escritura que él conocía a Dios, que tiene el poder para contestar y aún para haberle devuelto a su hijo después de que lo hubiera sacrificado. Él creció en fe, él creció en su confianza en Dios. No fue lo mucho que había aprendido en los libros, sino lo mucho que estaba aprendiendo en su relación con Dios. Di conmigo: debo crecer en fe y en mi conocimiento de Dios. Tú y yo tenemos que someternos a un proceso deliberado, consciente, ¿verdad?, para crecer. Y eso es lo que hacemos en la CADI. Los que hoy se graduaron de este nivel de la CADI han crecido en conocimiento, han crecido en fe, pero no se ha terminado allí su proceso. Ustedes deben de continuar su proceso de crecimiento, informándose más de la palabra de Dios,
Sé que un miembro de la congregación se inscribió en un instituto bíblico, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Conocer más de la palabra de Dios, conocer más a Dios en las cosas que hacemos. Pero aquí es algo importante. Para conocer y experimentar a Dios, tú tienes que aprender a hacer cosas. ¿Qué estás haciendo que reta tu fe? ¿Qué es lo que estás haciendo que si Dios no está y bendice, tú nomás no podrías hacer? Quizá estamos viviendo cómodamente. Tenemos un trabajo, hacen que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos, ¿verdad? ¿Ese es el estilo de vida que quieres llevar? Para eso no se necesita fe. Es nada más irte de muertito, ¿verdad? Predicaba nuestro hermano Efraín hace 8 días y decía algo así como: estoy cansado, ¿verdad?, de ser de la media. Yo diría de ser mediocre. Tú y yo tenemos que aspirar a más, y para eso necesitamos más a Dios. Tenemos que creerle a Dios por más. ¿Cuántos de ustedes tienen un negocio propio? ¿Quieren levantar su mano? Y cuando hablo de negocio propio, puedes bajarlo. Es desde vender Avon, bueno, eso ya no sé si todavía se venda. ¿Todavía? Tu negocio, ¿verdad? Tú deberías de aspirar y decir: Señor, yo quiero que este negocio crezca. Quiero que mi changarrito se convierta en changarrote, ¿verdad? Y después llevarlo a que sea una empresa. Dios, espero que te esté retando el día de hoy para que tú crezcas en tus metas, crezcas en tus proyectos. Proponte cosas que ahorita para ti son imposibles. Proponte cosas que no se puedan hacer con lo que tienes, y comienza a clamar a Dios, comienza a creerle a Dios, ¿verdad? Tenemos que orar, y te invitamos para que vengas los miércoles a orar, y en la semana estés pelando rodillas delante de Dios y diciendo: Dios, clamo por ti para que estas metas se cumplan, para que estos propósitos se alcancen, porque yo no quiero quedarme en la mediocridad. Amén. Tú y yo somos hijos de Dios, hemos sido llamados por Dios con propósitos eternos. Y lo que tenemos que entender es que debemos de crecer en todo, en todas las áreas de nuestra vida. La fe, sí. El conocimiento de Dios, claro que sí, son fundamentales. Pero también tenemos que crecer en ciencia, en tecnología, en arte, política, deportes. Todas estas cosas son cosas en las que debemos de crecer. Forman parte de la vida. Forman parte de las áreas y las esferas de la vida donde el reino de los cielos tiene que venir y establecerse. Las artes no tiene que ser una esfera que pertenece a los drogadictos, homosexuales y demás gente que quiere imponer su estilo de vida. Hoy en día se habla de fumar marihuana como si fuera algo divertido, algo inocuo, ¿verdad? Que no tiene ninguna trascendencia. No, pareciera que eso te va a inspirar, ¿verdad? Y ciertas drogas te van a inspirar para hacer arte. No, el reino de los cielos tiene que llegar a esas áreas, establecerse y proclamar, ¿verdad?, que en Cristo Jesús hay suficiente creatividad. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Anhelo escuchar canciones, ¿verdad? Sí, con mariachi y banda si quieres, ¿verdad? Pero que en lugar de hablar del narcotraficante que burló las fronteras, que podamos hablar de los hijos de Dios que establecieron casas de oración ahí en sus hogares, y milagros y maravillas, señales sucedieron en las diferentes colonias de Querétaro. Amén.
maravillas de lo que Dios esté haciendo en cada uno de sus hijos. Que en lugar de decir y cantar, pues que la otra, ¿verdad? Que soy una vez escuché algo así como, soy la querida, ay, se me va. Pero era como, no me abandones, aunque yo sea la segunda esposa o el amor, no me abandones. Tenemos que dejar de cantar esas cosas y cantar otras cosas. Cantar sobre la fidelidad de Dios, sí, pero también hablar del amor puro que hay en pareja. Que podamos elevar la creación de Dios y establecer cómo son las cosas. Tenemos que llegar al área de la economía. Hay gente que usa su empresa para explotar a sus trabajadores, pero necesitamos empresas temerosas de Dios, que sepan pagarle bien a sus trabajadores y que en lugar de decirle, bueno, a ver, no más alcanzó para mi sueldo, tú te pago la próxima quincena, sea al revés, ¿verdad? Que le diga a su trabajador, tú mereces esto y mereces más, ¿verdad? Eres un excelente trabajador, quiero recompensar tu trabajo. Tú y yo tenemos que dejar de pedir que las cosas nos las hagan gratis. Muchas veces llegamos a pedir asesoría, ¿verdad? Con algún licenciado o con un plomero y queremos que nos lo haga gratis. ¿Está bien eso? No. Tú y yo tenemos que aprender a pagar y pagar bien a aquellos que trabajan bien. El reino de los cielos tiene que crecer, tiene que establecerse. Tú y yo tenemos que crecer en todas esas áreas, pero también tenemos que crecer en número. Amén. Nuestra economía tiene que crecer también. Yo no sé cuánto ganes al año, pero tú deberías de estar pidiéndole a Dios que tus ingresos se multipliquen para el siguiente año. Clama a Dios, créele a Dios y está trabajando a través de ello, porque la Escritura dice que tú y yo debemos de crecer en todo. ¿En dónde debemos de crecer? En todo, no solamente en nuestra espiritualidad, sino también en nuestra vida diaria. El apóstol Juan, espero no equivocarme, escribe, ¿verdad? Y dice, anhelo que prospere tu alma, que prospere tu vida de la misma manera que prospera tu alma. Amado Gallo, ¿verdad? Nuestra vida espiritual debe de crecer a la par de nuestra vida física. El reino de los cielos no es un concepto etéreo, no es algo que solamente existe en el pensamiento. Hemos querido reducir la fe a lo que creemos y no vemos. La fe tiene que ver con lo que pisamos, con lo que tocamos, en nuestro estilo de vida. Ese es el reino de los cielos. Y este pasaje nos está diciendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene una expresión física, visible, palpable. Cristo Jesús debería de ser reflejado por cada uno de nosotros. Por eso el título de esta predicación es Creciendo a la estatura de Cristo. Dilo conmigo, creciendo a la estatura de Cristo. Cuando alguien te vea debe decir, oye, como que tú te pareces a Cristo Jesús. Que cuando te vean a ti digan, tú te pareces a Cristo Jesús. Tu carácter, tu manera de ser. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo Jesús era amargado, regañón, algo por el estilo? No, ¿verdad? Yo estoy seguro que Jesús contaba los mejores chistes que pudieras imaginarte. Haber tenido un sentido del humor tremendo. Imagínate, me puso a mí a ser pastor. Dime si no se necesita sentido del humor para eso, ¿verdad? Así es que la iglesia es la expresión física de Cristo Jesús. Y por eso debemos de crecer en todas las áreas. Tercero, la iglesia crece por la ayuda de cada uno de sus miembros. Di conmigo, yo soy importante para la iglesia.
Dile al que está a tu lado, tú eres importante para mi vida. Y espero que estés sentado no solamente con tus familiares, ¿verdad? Porque si estás con la novia, pues estás quedando bien. Tú eres tan importante para mí, ¿verdad? Se vale, se vale. Pero voltea hacia la parte de atrás o de enfrente, ¿verdad? Con alguien que no sea tu familiar y dile, tú eres importante para mí. Tenemos que dejar de pensar que la vida de la iglesia la llevan unos cuantos. La vida de la iglesia nos ha sido entregada a todos y cada uno de nosotros. Tú podrías decir, bueno, yo espero que nadie aquí vaya a decir, pero pastor, soy mujer, ¿qué puedo hacer? Oye, como mujeres, Dios les ha dado múltiples bendiciones y claro que pueden predicar, claro que pueden hacer grandes cosas, no hay nada que las limite, ¿amén? Son esforzadas, son valientes. ¿Por qué no les damos un aplauso a las damas? La palabra de Dios dice que en Cristo ya no hay siervo, no hay libre, no hay esclavo, ¿verdad? Que no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Y por eso en esta congregación valoramos el ministerio de las mujeres y pueden predicar, ¿verdad? Desde este mismo lugar, cosa que en algunas otras está vetado. Pero tú eres importante y espero que no pongas pretextos. Que no vayas a poner el pretexto, es que soy muy joven. Oye, aprovecha tu juventud. Espero que no vayas a decir, soy muy viejo. A pesar de que tengas 50, 60, 70 años, todavía puedes hacer muchas cosas en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Estoy en los 59, te decía, y siento como que estoy a la mitad de mi vida. Digo, Señor, me siento un joven, ¿verdad? En las pasadas elecciones estuvimos viendo a diferentes candidatos y les decía a algunos que estaban conmigo, oye, pero este candidato a diputado es un chamaco, el que está para gobernador está bien joven. Y me dice, pastor, a tu edad ya todo el mundo es joven, ¿verdad? Pero todavía podemos, ¿cierto? Si Abraham a los 100 años pudo concebir, que no se diga de nosotros, que podamos hacer la obra de Cristo Jesús, ¿cierto? Vamos a crecer. Se necesita que todos tomemos esta nueva actitud. Yo soy llamado por Cristo Jesús para servir a mi iglesia y a mi sociedad. Yo tengo algo que aportar, que nadie aquí pueda sentirse menos. Yo doy gracias a Dios porque tengo el privilegio, ¿verdad?, de poder haber estudiado una carrera. Soy ingeniero civil de carrera, tengo una maestría en ingeniería hidráulica, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, las dos con mención honorífica, ¿verdad? Y años después pude salir al extranjero y estudiar un doctorado en mecánica de fluidos y también con mención honorífica. Le doy gracias a Dios por ello. Pero quizá alguno de ustedes diga, pastor, yo ni he terminado la secundaria. ¿Sabes? Lo relevante no es cuántos estudios tengas, sino la disposición que tengas para servir. Porque yo conozco a muchos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que son sumamente hábiles, son sumamente inteligentes, tienen una gracia de Dios para hacer cosas que yo no podría hacer de ninguna manera, ¿verdad? Hace ya un mes cumplí años, vino mi hermano, algunos de mis hermanos vinieron a celebrar, y uno de ellos me dijo, vamos a renovar tu cocina. Así es que Dios le dio unas habilidades en carpintería extraordinarias. Durante esas 2 semanas
fui chalán de carpintero, ¿verdad? Aprendí varias cosas, me golpeé varias veces con el martillo tratando de clavar. Sé que no soy muy diestro en esas cosas, pero hay quienes son hábiles. El cuerpo de Cristo necesita de todos. Que cada uno de nosotros crea: yo soy una bendición para esta iglesia. No importa cuál sea mi edad, no importa cuál sea el sexo, tengo una bendición para mi iglesia. Y lo mucho o lo poco que tenga es de bendición para mi congregación. ¿Lo crees? Di conmigo: yo soy una bendición para mi iglesia. Donde tú vas, eres luz en medio de las tinieblas. Yo sé que tú lo has notado. Llegas al puesto de tacos que escoges, ¿verdad? Y luego cuando llegas está medio vacío y cuando te vas está lleno. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios llegó a ese lugar. Tú debes de considerarte una bendición. Yo me siento bendecido por contar con la presencia de ustedes el día de hoy aquí en este lugar. Mi esposa y yo nos sentimos bendecidos de dirigir esta iglesia que les tiene a ustedes por miembros de esta congregación. Y yo quisiera que le diéramos un aplauso a Dios por la vida de los miembros de esta iglesia. Dice la Escritura, este pasaje, que por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento. Cuando tú y yo nos ayudamos, cuando tú y yo estamos sirviéndonos el uno al otro, crecemos. La interacción en nuestras vidas es sumamente importante. Y para interactuar tenemos que convivir. Y para convivir tenemos que apartar tiempo, ¿verdad? Y quizá un poco de dinero. ¿Por qué? Porque tú te puedes reunir con tus hermanos, te compras unas conchas, ¿verdad? Ahora son las manteconchas, ¿verdad? Te puedes comprar unas manteconchas, te haces un buen café, de preferencia con café de Chiapas, ¿verdad? Exquisito. Y puedes empezar a convivir ahí con tus hermanos. Y en esa interacción con tus hermanos, tú le vas a ayudar a crecer y él te va a ayudar a crecer. ¿Será que nunca nos vamos a pelear con nuestros hermanos? Si tienes poco en la congregación, seguramente crees que llegaste a la congregación perfecta, ¿verdad? Nos falta poquito para hacerla. Pero si ya tienes más de un año aquí, ya conoces al hermano, ¿verdad? Con sus mañas, y sabes que algunos cumplen, otros no. Unos son fáciles de sobrellevar, otros dices: Señor, te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Pero esa convivencia, aún con todos sus defectos y con todos sus errores, nos ayuda a crecer, porque todos somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Así es que tenemos que valorar a cada uno de nuestros hermanos. A los que son fáciles de sobrellevar, disfrútalos, ¿verdad? A los que son difíciles, también disfrútalos. Cuando llegamos a discutir en casa, ¿verdad? Y pelear, sucede poco, 3, 4 veces al día nada más. Cuando llega a suceder, me dice mi esposa: ¿me amas? Digo: sí, te amo. Dice: entonces no rezongues, ¿verdad? Ya. Disfruta de la vida, pues ¿para qué pelear? Así es que disfrutamos unos de otros, porque nos ayudamos unos a otros. La clase de la CADI no solamente la damos mi esposa y yo. Hace varios años éramos los únicos que la dábamos, pero después tomamos la decisión de que era importante de que algunos de ustedes dieran esa clase. Y entonces hoy tenemos una plantilla ahí de
unos 7 maestros, algo por el estilo, que nos turnamos domingo con domingo para dar la clase. Y varios deberíamos de estar tomando la labor de tutores, ¿verdad? De ayudarnos, de caminar junto con nuestros hermanos y de servir para hacernos crecer, no solamente en el estudio de la palabra, sino en la formación de nuestro carácter. Yo necesito de alguien que me esté jalando las orejas y me diga, por allí no, por aquí sí, ¿verdad? Gracias a Dios por mi esposa, porque es una excelente consejera. Pero todos necesitamos un consejero espiritual, todos. Así es que dice esta parte de la Escritura que las coyunturas, ayudándose mutuamente, hacen que el cuerpo crezca y reciba su crecimiento. Yo quiero retarte en esta mañana para que no solamente vengas el miércoles a orar aquí a la congregación, sino para que en un futuro próximo, no muy lejano, abras tu casa y en tu casa recibas a familiares, amigos, y oremos por ellos, por sus diferentes necesidades. Yo pido a Dios que sean abiertas, no sé, unas 30 casas de oración, 30 casas de oración y de restauración, en las que la gente pueda llegar, distribuidas en diferentes partes de la ciudad, y donde la gente pueda ver maravillas, milagros, prodigios, pueda recibir sanidad, pueda recibir instrucción, pueda recibir consuelo, tenga un lugar en el que pueda hablar de su situación, ser consolados. Pero ¿de dónde van a salir esas casas? Yo no puedo ir a 30 casas en la semana, me vuelvo loco y tú te fastidiarías de mí, ¿verdad? Yo quiero retarte para que varios de ustedes digan, yo abro mi casa. Quizá otro diga, yo quiero dirigir una de esas casas. Yo quiero formar un equipo y formemos unos 30 equipos de trabajo en los que semana con semana estemos reuniéndonos para clamar a Dios y pedir que sucedan cosas extraordinarias, milagros, maravillas. ¿Crees que puede suceder? ¿Crees que Dios puede usarte a ti? Sí y amén. Porque Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, y tu ayuda, tu participación va a hacer que esta iglesia crezca, que la gloria de Dios se distribuya, ¿verdad? Que la gloria de Dios alcance a más gente a nuestro alrededor y podamos ver que Querétaro viene a los pies de Cristo. ¿Lo ves? Dale un aplauso a Cristo, por favor. Quizás estás pensando, al pastor ya se le botó la canica, ¿verdad? Déjame decirte que esto es lo que Dios dice de ti. La iglesia crece cuando cada uno de sus miembros cumple con su propósito. Quiero que vengas conmigo un poquito antes, ahí en Efesios 4, pero en el versículo 11. Este es un pasaje muy conocido por la iglesia, pero muy mal entendido por la iglesia. El verso 11 dice de esta manera, habla de que Cristo ha dado dones y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice el verso 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo entienden muchas personas? Pues Dios nombró apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que ellos hagan la obra. ¿Eso es lo que está diciendo este pasaje? No. Este pasaje está diciendo que estos ministerios que de repente nos deslumbran, que de repente pareciera que es todo lo que hay que hacer en la iglesia, ¿verdad? Pareciera que fuera todo, pero no. Si lees con cuidado, verso 12,
dice que el propósito de estos ministerios es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. No es el equipo que juega Torreón, ¿verdad? Ay, que por aquí hay seguidores de los santos. No, se refiere a ti y a mí. ¿Estos ministerios existen? Sí. ¿Son dados por Dios? Claro que sí. Para perfeccionarte a ti. ¿Quién es el que va a hacer la obra del ministerio? Los santos. Nosotros, los miembros, ¿verdad? Así es que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros capacitan a los miembros de la iglesia para que los miembros de la iglesia sean los que hagan la obra del ministerio, y ellos, todos ustedes, perfeccionen, edifiquen el cuerpo de Cristo. Tú eres el encargado de hacer crecer al cuerpo de Cristo, no yo. No los líderes, no los maestros de la CADI. De ahí la importancia de la CADI. Los que hoy se gradúan tienen el propósito de animar a otros, de mentorear a otros, de ayudarlos a crecer, de edificarlos. ¿Ya lo saben todo? No, pero por eso tienen que seguirse capacitando. Y esa es mi función. Esa es la función de la profeta Isabel. Esa es la función de nuestro apóstol Benjamín Rivera. Capacitarnos, ¿verdad? Entrenarnos. ¿Te imaginas una iglesia en la que no son solamente los líderes quienes hacen el trabajo, sino toda la congregación, los que hacen la obra del ministerio, los que predican el evangelio, los que edifican a los nuevos convertidos, los que consuelan, los que oran por milagros y suceden los milagros? ¿Qué pasará en esta ciudad cuando todos los que pertenecemos a Árbol de Vida tomemos esa actitud? El reino de los cielos se manifestará en este lugar, y este lugar tendrá un avivamiento como no lo ha visto antes. Amén. Dale un aplauso, Señor. Y el propósito de todo esto, ¿verdad?, es que todos, verso 13, lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, aunque a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El trabajo que tú vas a hacer de ministrar a otros que estén a tu alrededor tiene esta meta: llevar a cada persona a la estatura de la plenitud de Cristo. Órale. Tú no debes de parar de hacer tu labor de edificación hasta que yo vea que la plenitud de Cristo se refleja en ti. Yo no debería de dejar de instruirte hasta ver que la plenitud de Cristo se refleja en ti, que tú estás viviendo a esa plenitud. Este es otro pasaje que conocemos mucho, pero malentendemos. Porque la mayor parte de la gente dice, bueno, la carne es débil, no podemos pedirle mucho en esta tierra, ¿verdad? Aquí hay que gozar y disfrutar la vida. Yo llegaré a la estatura de Cristo cuando me muera. Cuando esté en su presencia, ya reflejaré a Cristo. ¿Esta es la intención del pasaje? No. La intención es que alcancemos esta meta aquí en la tierra. Porque si leemos el versículo que sigue, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
El propósito de que tú crezcas a la estatura de la plenitud de Cristo es que no seas fluctuante y que no seas engañado por aquellos que con artimañas quieren desviarnos. ¿Dónde necesitamos ser firmes y no ser engañados? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Entonces, ¿cuándo debemos de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo? Aquí en la tierra. Así es que es factible, es algo a lo que podemos aspirar, es algo por lo que debemos de trabajar. Y por eso yo te digo, crece a la estatura de Cristo, porque Cristo está esperando que tú crezcas, que tú te edifiques. Pero para crecer y edificarte, no solamente tienes que venir a la CADI, sino tienes que experimentar a Cristo, ¿verdad? Y crecer en todas las áreas de tu vida. Porque en la medida que tú creces, me haces crecer a mí. En la medida que tú creces, haces crecer al que está a tu lado. En la medida que tú cumples con tu propósito y te dejas ministrar por cada uno de estos ministerios de la palabra de Dios, tú creces, la iglesia crece, todos crecemos, el cuerpo de Cristo es edificado. Así es que es posible crecer a la estatura de Cristo. Se requiere de que tú pongas disposición. Se requiere de que tú empieces a ejercer los dones que Dios ha puesto en tu vida. No menosprecies los dones que Dios ha puesto en ti. No digas, no, pues son poca cosa. No, son fundamentales. Cuando tú no pones tus dones al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia, impides que yo crezca. Estás haciendo que me falte algo para crecer. Estás impidiendo que tu hermano que está a tu lado sea edificado, que reciba su crecimiento. Esta palabra que estamos leyendo, quiero regresar y leerte para ti nuevamente versos 15 y 16. El cuerpo recibe su crecimiento en todo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cuando cada miembro hace lo que tiene que hacer, bendice al cuerpo y lo hace crecer. Recapitulemos. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú debes crecer en todos los sentidos, tanto espiritual, física, como intelectualmente. Se requiere tu disposición, pero también de tu acción. Se requiere que tú pongas todo tu empeño en ello. Debes de estar dispuesto a ayudar a otros miembros de la iglesia y debes de estar expuesto a la palabra de Dios continuamente para crecer a la estatura del varón perfecto, para crecer y reflejar la plenitud de Cristo en tu vida. Deja de pensar que es algo inalcanzable y empieza a pedirle al Espíritu Santo, edifica mi vida, hazme crecer, porque yo quiero bendecir a los que están a mi alrededor. Yo quiero bendecir a los que están cerca de mí, mi familia, mis amigos, mis vecinos, todos ellos. Quiero ser una bendición para ellos. Mis hermanos de la iglesia, quiero bendecirlos. Quiero crecer y que mi iglesia crezca. Quiero hacer la obra del ministerio y que esta obra crezca, porque Cristo Jesús dio su vida para que esto fuera una realidad. Cierra tus ojos, por favor.